Sean bienvenidos al primer Congreso Internacional de Actualización en Medicina Interna. Tenemos como ponente el día de hoy a Kevin Reyes, con el que estaremos compartiendo un poco más sobre la interpretación de gasometría arterial y otras pruebas de laboratorio. Kevin, bienvenido. Te damos la palabra. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien, se corta, si se escucha bien. Te escuchamos perfectamente, Kevin. Listo. Un momento, empiezo a compartir pantalla. Bien, buenas noches con todos. El tema que vamos a tratar hoy va a ser los diferentes parámetros de laboratorio, las diferentes interpretaciones, tanto en gasometría arterial y diferentes pruebas de laboratorio, como por ejemplo biometría hemática, función hepática, función pancreática, función renal. He tratado de hacerlo más resumido en la clase, ya que son, se podría decir que son temas bastante extensos, pero se busca ir con lo principal, lo más importante, lo que nos va a servir en el día a día, ¿ok? Bien, entonces, antes de empezar, quiero dar un pequeño resumen, un pequeño repaso. Cuando hablamos del laboratorio, estamos hablando de sangre y, como sabemos, la sangre, dependiendo de su constitución, se puede dividir en dos componentes, en plasma y en suero. Y también se podría dividir en lo que es su parte líquida y su parte sólida, entre comillas sólidas. Cuando hablamos de parte líquida, podríamos hablar propiamente del plasma y del suero. Cuando hablamos de plasma, estamos hablando de la parte líquida con los factores de coagulación, dato importante, con los factores de coagulación. Y cuando estamos hablando de suero, hablamos del plasma, pero sin factores de coagulación, por ejemplo, sin fibrinógeno. Y cuando hablamos de la parte sólida, entre comillas, hablamos de las células, de los eritrocitos, de los hematíes, de los glóbulos rojos, los tres diferentes nombres que tienen. ¿Ok? Entonces, en el día a día, pese siendo médico, siendo enfermero, siendo licenciado, auxiliar, igual se debe saber para qué sirve cada tubo. Eh, entonces, solo voy a dar los tres tubos más importantes que debemos conocer sí o sí, porque no se trata solamente de pedir un examen, sino de usar el tubo adecuado para pedir tal examen. Entonces, los 3 o 4 tubos principales vendrían a ser el lila, en el cual se pone la sangre para cuando se quiere pedir un hemograma, sea los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Utilizamos los tubos con tapa roja cuando queremos pedir, por ejemplo, tapa roja o tapa amarilla cuando queremos pedir, por ejemplo, bioquímica, sea enzimas, sea ALT, AST, amilasa, lipasa. Y utilizamos la tapa cuando queremos pedir, por ejemplo, tiempos. Háblese de tiempos de protombrina. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 tubos más importantes. Todos son importantes, pero son los que se usan mucho, los que se usan más frecuente. ¿Ok?
Entonces, la biometría tiene varios componentes y se podría decir que hay diferentes niveles de interpretación. La interpretación que hace un médico general con la interpretación que hace un hematólogo. Son niveles de profundidad bastante diferentes. ¿Ok? Pero de forma superficial, los componentes más importantes de este vendrían a ser la RBC, que es el recuento de glóbulos rojos, la HB, que vendría a ser la hemoglobina, la HTO, que vendría a ser el hematócrito, BCM, volumen corpuscular medio, la HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver un hemograma completo, tanto la serie roja, que vendrá a ser el eritograma, como el leucograma, que vendrá a ser la serie blanca, y las plaquetas. Entonces, vamos a hablar de las principales alteraciones de cada una de estas, ¿ok? Cuando hablamos de hematíes, de glóbulos rojos o de eritrocitos, estamos hablando del transporte. Como sabemos, la sangre es uno de los componentes, la sangre es el principal transporte de nuestro organismo. Transporta sustancias, recolecta sustancias, sirve como para limpiar nuestro organismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de hematíes, no es el principal para determinar una anemia, pero sí para determinar patologías como la poliglobulia. ¿Ok? Pero esto no es que solo tenemos que determinar por medio de los eritrocitos, sino tenemos que evaluar de la mano la hemoglobina, el hematócrito, el número de reticulocitos. Bien. Entonces, cuando existe una poliglobulia, estamos hablando de una policitemia vera en muchos casos, que vendría a ser una proliferación excesiva de glóbulos rojos. Un dato importante es que este número varía si es que una persona se encuentra por debajo del nivel del mar a aquellas personas que se encuentran en alturas por encima del nivel del mar, ya que el oxígeno es escaso y necesitan transportar mayor cantidad de oxígeno, ya que es escaso. ¿Ok? Entonces, bien, seguimos con la hemoglobina. Cuando hablamos de hemoglobina, le estamos relacionando con anemia cuando ya sea patológica. Hablamos de una anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 12 gramos de cilitro en mujeres y en niños de 6 a 14 años. Y hablamos de anemia en hombres cuando es de 13, menor a 13 gramos de cilitro, y en niños menores de 6 años, gestantes o personas adultos mayores cuando es menor a 11 gramos de cilitro. Nosotros podemos dividir las anemias en dos tipos, en las ficticias y en las verdaderas. Cuando hablamos de anemias ficticias, estamos recalcando de que hay un aumento del volumen circulante, llámese a este por embarazo o por hiperhidratación. Y cuando hablamos de una anemia verdadera, estamos hablando de que realmente hay una patología asociada. Y estas pueden ser tanto una extramedular o medulares. Y esto hace referencia a lo medular cuando la capacidad de regenerar o de producir hematíes se conserva. Entonces, para no hacer tan largo esto, hay diferentes clasificaciones según la forma, según la morfología del eritrocito. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma en la que podríamos encontrar al eritrocito y el tipo de patología que podríamos estar
podríamos tener presente. Ya. Algo importante es que, por ejemplo, hay casos en donde los pacientes van a llegar con una hemoglobina inferior a 8 gramos de decilitro o superiores a 18 gramos de decilitro. Esto es un dato un poquito llamativo y tenemos que tener la respectiva atención hacia esos datos, ya que muy probablemente o sí necesiten transfusiones sanguíneas. Depende. En el caso de una anemia por debajo de 8, de una hemoglobina por debajo de 8 gramos de decilitro, estamos hablando de una anemia. Y por encima de 18 gramos de decilitro, estaríamos hablando de eritrocitosis verdadera. Y estas patologías o estos estados no los debemos confundir con estados de hemodilución o hemoconcentración. Otras dos partes importantes del hemograma son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y estos nos van a servir para darle una clasificación a la anemia o a la enfermedad hematológica. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del volumen corpuscular medio, estamos hablando del tamaño. Y cuando hablamos de la hemoglobina, estamos hablando, recordemos que es la que le da en parte el color a la sangre. Entonces, estos eritrocitos podrían ser normocrómicos o estar disminuidos, podrían ser hipocrómicos. Cuando los reticulocitos en sí vendrían a ser las formas jóvenes de los hematíes, y estos tienen una vida en sangre periférica de más o menos 24 horas antes de convertirse en hematíes adultos. En la práctica diaria no se los toma en cuenta tanto, pero cuando no sabemos propiamente por qué está, cuando tenemos una anemia de origen incierto, es importante investigar los reticulocitos, ya que nos podría dar una guía diagnóstica. ¿Usted escucha bien hasta ahí? ¿No se ha entrecortado ni nada? Un poco, Kevin, pero vas muy bien. Si tienes un poco problemas de red, podrías apagar la cámara, pero se te escucha muy bien. Sí Te se escucha escucha un bien. poquito, Listo, pero muy sí. amable. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los leucocitos. Una pequeña, para recordar un poquito, los leucocitos los clasificamos según su núcleo. Entonces pueden haber polimorfonucleares o mononucleares. Los polimorfonucleares vendrían a ser los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y los mononucleares vendrían a ser los linfocitos y los monocitos. Cuando contamos este grupo celular en total, estamos hablando de unitaria y normalmente se expresa en porcentaje. Ok, entonces, aquí es importante recalcar algo. Sí, normalmente se dice el paciente presenta una leucocitosis, el paciente presenta leucocitopenia o leucopenia, pero algo que hay que recalcar es que no es que solo presenta leucocitosis o solo presenta leucocitopenia. Un paciente presenta leucocitosis a predominio de, ya que los leucocitos son el grupo general y siempre va a haber alterado mayoritariamente uno de estos grupos, sea neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Entonces tenemos que recalcar, es la leucocitosis a predominio de, por ejemplo, una leucocitosis con neutropenia. Y hay dos términos que tenemos que tener claros aquí. La
leucocitosis persistente, que vendrían a ser en reacciones leucemoides, y que son valores entre 30.000 y 50.000 células, y el otro que lo permite diferenciar de leucemias, que vendrían a ser la hiperleucocitosis, que ya son valores de 50.000 a 100.000 células. Y esto nos da una posibilidad diagnóstica de leucemia. Cierto dato nos permite saber que, por ejemplo, cuando los valores de leucocitos se encuentran normales, el porcentaje de neutrófilos se encuentra en su rango, la proteína C reactiva se encuentra en su rango, entonces podríamos descartar que sea un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces ahí ya estamos viendo para qué nos sirve ese hemograma. ¿Ok? Claro que proteína C reactiva voy a hablar un poquito más adelante, pero ya estaríamos enfocándonos. Valores normales de neutrófilos, valores normales de proteína C reactiva, valores normales de leucocitos, ya podemos ir descartando por ahí un proceso inflamatorio o infeccioso. Ok, entonces, referente a los neutrófilos, podemos tener neutrofilia. Cuando hablamos de filia, estamos hablando de aumento, y cuando hablamos de penia, neutropenia, estamos hablando de la disminución. Ok, para no ir tan profundo, entonces tenemos una neutropenia, una neutrofilia. Estas más se dan en infecciones bacterianas agudas, y las neutropenias las podemos clasificar en leves, moderadas y graves. Y las causas más frecuentes son farmacológicas y postinfecciosas. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya es una neutropenia grave, menor a 500, el sistema inmune de este paciente se va a encontrar deprimido y podría desarrollar cualquier tipo de infección que con un sistema normal podría ser curada normalmente, pero con un sistema un poco deprimido, inmunodeprimido, eh, podría ser bastante agresiva. Y en donde podemos encontrar neutropenia también podría ser en la neumonía, infecciones virales. Y aquí vemos un cuadro de las diferentes causas de neutrofilia y neutropenia, pero ya mencioné las principales. Ok, linfocitos. En los linfocitos puede haber linfocitosis o linfocitopenia. En la linfocitosis, esta puede ser absoluta o puede ser relativa. Cuando hablamos de una linfocitosis absoluta, hablamos de que literalmente el número de linfocitos ha aumentado, mayor a 4.000 microlitros. Pero este número ha aumentado de forma global en el número de linfocitos, en comparación con la linfocitosis relativa, que esta es una disminución que en esta hay un aumento porcentual de la relación con respecto a los demás componentes de esta serie. Pero propiamente no es que hay un aumento en total. En la consulta a veces van a llegar adultos mayores que van por otros motivos, se cayeron, indigestión, motivos X, pero se les realiza un hemograma y se encuentra que tienen una linfocitosis asintomática, y estos valores pueden ser de entre mayor a 20.000 microlitros, y aquí podríamos estar hablando de leucemias linfáticas crónicas, pero que se encuentran en estadios precoces, y en estos casos más que todo hay que tener vigilancia, consulta externa. Y la linfocitosis se da en leucemias e infecciones virales. Y la linfocitopenia, acordémonos que en uno de los linfocitos TCD4, son atacados en virus de VIH. Entonces,
dependiendo del estado de la enfermedad, estos se encuentran disminuidos o se encuentran con valores normales. ¿Ok? Y bueno, influenza. Y aquí un cuadro, pero ya mencioné las principales. Ok, monocitosis. Hablamos de monocitosis cuando hay un incremento mayor a 1000 microlitros. Y este puede ser tanto de origen infeccioso o puede ser de origen no infeccioso. Hay algo que se llama monocitosis en el recién nacido. Y bueno, en ausencia de patología, si es que se presenta una monocitosis, debe tenerse, eh, debe estar este paciente en investigación, tenerlo en controles cada 1 o 2 meses. Y la monocitosis se da en infecciones crónicas, eosinofilia y eosinopenia. Como sabemos, los eosinófilos más que todo tienen que ver con reacciones parasitarias, con infecciones parasitarias. Entonces, cuando hablamos, o reacciones alérgicas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de eosinofilia, estamos hablando de que hay un valor mayor a 500. Y este puede originarse de manera fisiológica también, en recién nacidos o durante el ejercicio. Y hablamos de eosinopenia en enfermedades en las cuales son características como, por ejemplo, el síndrome de enfermedad de Cushing, el tratamiento prolongado con corticoides, la fiebre tifoidea y la brucelosis. Un dato importante aquí vendría a ser que la ausencia de eosinófilos en una fórmula leucocitaria es característica de la fiebre tifoidea y de la brucelosis, o sea, que no hay eosinófilos en estas patologías. Pero si se llegan a presentar, esto podría hacer cuestionar el diagnóstico tanto de fiebre tifoidea o de brucelosis. Ok, y plaquetas. Cuando hablamos de plaquetas, estamos hablando de los trombocitos. Puede haber tanto trombocitosis como trombocitopenia. Aquí quiero recalcar que los valores varían según el laboratorio. Por eso, si ustedes piden exámenes por medio de un laboratorio particular, tienen que mandarle sus valores de referencia. Si ustedes trabajan en MSP, siempre salen los valores de referencia. Si trabajan en privada, valores de referencia. Porque tanto en enzimas, los valores varían según sea el reactivo que se utilice. Ok, entonces, hablamos de trombocitosis cuando hay un valor mayor a 400.000. Debe tenerse en cuenta que como factor de riesgo de enfermedad tromboembólica de cualquier localización, y cuando estos llegan a valores mayores a 600.000, debe emplearse una terapia anticoagulante, porque podrían formar trombos, enfermedades tromboembólicas en cualquier parte del cuerpo. Okay. Y trombocitopenia. Hablamos de trombocitopenia cuando hay un valor menor a 100.000 microlitros. Se llama y hay la trombocitopenia verdadera, porque a veces, hace un rato mencioné sobre los diferentes tubos. Hay tubos que tienen anticoagulantes y diferentes sustancias que pueden alterar los resultados. Entonces, cuando estos valores salen, cuando la clínica no se relaciona con estos resultados, podemos repetir los exámenes y utilizar otro tipo de conservantes, por ejemplo, el citrato. Y trombocitopenia verdadera, este puede tener tanto un origen central como un origen periférico. Cuando hablamos de un origen central, estamos haciendo referencia a que hay una disfunción o ausencia de los precursores.
Y cuando estamos hablando de una trombocitopenia de origen periférico, estamos haciendo referencia a que hay un secuestro esplénico o una destrucción acelerada de estos mismos. Algo que tenemos que tener frecuente en la vida hospitalaria es que hay pacientes con trombocitopenia que pueden llegar con valores de 50.000, con valores 40.000, 30.000, y en muchos casos no van a presentar las petequias, los hematomas, eh, que podrían presentarse en un paciente con trombocitopenia. Y igual tienen que tener cuidado con esos pacientes porque un golpe, una caída y se puede desarrollar una hemorragia. ¿Ok? Entonces, en lo personal he visto pacientes hasta con plaquetas de 5.000 que andan caminando como si nada, pero igual su pronóstico de los casos que he visto no han sido tan buenos, han fallecido la mayoría. Bueno, un análisis, cosas que tenemos que tener, datos importantes. Cuando vemos una neutropenia por mecanismos alérgicos o inmunitarios mediados por fármacos y después viste que este fármaco le estaba causando reacciones adversas, de su retirada va a cursar con fiebre, mialgias, dolor de garganta y úlceras necróticas en las faringes y en las amígdalas. Tienes que tener en cuenta eso. Neutropenia causada por fármacos. Cuando tienes que tener cuidado en pacientes que tienen una neutropenia grave, aislada, por ejemplo, en ancianos, personas que no tienen antecedentes de ingestión de fármacos que pueden causar una neutropenia. Tener cuidado con pacientes con una trombocitosis mayor a 600.000 microlitros y un hematócrito inferior al 40% más o menos, o una trombocitopenia inferior a 100.000 microlitros con lesiones cutáneas hemorrágicas o sangrados espontáneos. Hay casos en los que se puede dar, tú tienes como sospecha clínica una hemorragia digestiva alta, que estas pueden ser hematemesis o melenas. Tienes que valorar la pérdida hemática en estos casos. Pero algo que quiero puntualizar es que el momento en donde pido estos exámenes, no es que, por ejemplo, esa persona sangró y a los minutos le pido el examen y ya quiero ver las modificaciones. El cuerpo humano tiene sus mecanismos para compensar, tarda su tiempo en mostrar los verdaderos resultados. Entonces, por ejemplo, si es que el evento se produjo de 6 a 24 horas precedentes a la consulta, que el paciente llegó a tu consulta, el hemograma va a presentar un descenso en las cifras de hemoglobina y en las cifras del hematócrito. Pero si el evento ocurrió a las 6 horas, a las 5 horas y llega a tu consulta inmediatamente y no ha sido tan grande el evento, muy probablemente no presente estos cambios en el hemograma. Okay. Entonces, ¿para qué nos sirve ya aplicado propiamente a la emergencia? ¿Para qué nos sirve el hemograma? En el shock, por ejemplo. ¿Qué es el shock? Es una alteración del estado de conciencia, hipotensión marcada, piel fría, sudorosa y oligoanuria. Entonces, independiente sea la etiología, sea un shock hipovolémico, entonces este nos puede orientar hacia el origen por la presencia de anemia o hemoconcentración, o si es séptico. Por ejemplo, en esta situación de ser séptico, suele relevar la presencia de leucocitosis neutrofílica, y en el caso de aparecer una leucocitopenia, esto podría ser un signo de mal pronóstico.
Abdomen agudo. En las emergencias una de las cosas que se ve más frecuente es el abdomen agudo. ¿Ok? Entonces, el hemograma nos va a servir bastante para ciertas patologías. Por ejemplo, detectamos un descenso en los valores de hemoglobina y el hematócrito, entonces debemos descartar si es que es un hemoperitoneo. Debes investigar las causas, si es que hubo un embarazo ectópico, perdón, una ruptura del embarazo ectópico, un aneurisma disecante de la aorta abdominal o ruptura visceral espontánea o traumática. En los casos de pancreatitis aguda, si hay un descenso de la hemoglobina y el hematócrito, recalquemos que mayormente estos van de la mano, orientan hacia una pancreatitis necrosante. En una leucocitosis neutrofílica, esto nos puede sugerir un proceso séptico intraabdominal o una necrosis ística, como la causa del abdomen agudo. Y si es que en tal caso encontramos una leucocitopenia sin signos de shock, esto nos puede orientar hacia una infección viral, teniendo leucocitosis, y una salmonelosis, en este caso con una desviación a la izquierda en la salmonelosis. Ok, pero se hizo una correcta anamnesis, o no se pudo hacer una correcta anamnesis ya que se hizo una historia clínica indirecta. Tuvimos que preguntarle al paciente, eh, tuvimos que preguntarle al familiar y el familiar no conoce todos los datos del paciente o el paciente no cuenta todas las cosas. Podemos una incorrecta anamnesis, una mala anamnesis nos lleva a un mal diagnóstico. Y otra cosa, así como una mala anamnesis nos lleva a un mal diagnóstico, una mala toma de muestra también nos lleva a un mal diagnóstico. Por ejemplo, si se toma las muestras de un miembro en el cual se puso una vía, este nos puede, cloruro de sodio al 0,9%, que es lo típico utilizado en las emergencias. Entonces, queremos extraer sangre de esa región. Obviamente, por ser donde pasa el líquido, la solución que estamos utilizando va a haber una dilución en esa región. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es una extracción traumática. Tenemos un adulto mayor, no se le ven los vasos. Tenemos un bebé, un neonato, se mueve mucho, hay que pincharle varias veces, o hay paciente con sobrepeso, o está edematizado, un edema bastante avanzado, entonces no podemos ver los vasos, o no podemos tener una correcta extracción. Entonces se le pincha varias veces y esto puede causar una trombocitopenia, pero no es una trombocitopenia real, es una pseudotrombocitopenia porque en esa región ha habido la liberación de diferentes factores de coagulación, lo cual causan eh, esta alteración. Tenemos un paciente que es atleta, hace ejercicio extenuante y lo hizo antes de tomarse la muestra, hemólisis ficticia. O el paciente no se acuerda de todos sus fármacos, lo típico, que no se acuerda de los fármacos y no los menciona. Hay fármacos que pueden causar neutrofilia, hay fármacos que pueden causar eosinofilia o neutropenias, pero todas estas son falsas. Y hubo mucha demanda, hubo muchos pacientes, entonces quedaron muchas muestras sin procesar y no las guardaron a la correcta temperatura. Entonces pasaron más de 7 horas, esa muestra no vale, tienen que recolectar una nueva muestra. ¿Y por qué quiero mencionar todo esto, todas estas cosas? Porque va a haber un momento en el que no nos lleve a ninguna patología. Y antes de pasar a bioquímica, quiero aclarar algo.
laboratorio, sea biometría, sea bioquímica, sea gasometría o sea cualquier tipo de exámenes que ustedes manden, no sirve de nada mandar exámenes por mandar. Hay estudios que demuestran que cerca de un tercio o cerca de la mitad de los estudios que se mandan al laboratorio no, no dan un resultado que sea favorable para decir este paciente tiene tal enfermedad. Entonces, porque en algunos casos solo se manda exámenes para decir, ojalá aquí me salga lo que tiene el paciente, pero no es la forma correcta de mandar exámenes. Se manda exámenes diciendo, a ver, tiene la clínica de tal cosa, sintomatología, signos. Ok, entonces yo pienso que podría tener tal, envío examen de tal cosa para confirmar, ¿ok? No simplemente envío muchos exámenes para que posiblemente me digan que tiene, no, ok. Bueno, un patito bonito para que nos relajemos un ratito antes de pasar a bioquímica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pueden escribirlas en el chat, creo, si es que tienen alguna duda. Sí, Kevin, Ricardo nos pregunta, ¿qué sucede si este caso se da en una embarazada? ¿Habrían alteraciones o no Exacto. buenas? Perdone si no lo mencioné. En embarazadas, propiamente en personas en estados de gestación, mayoritariamente van a haber modificaciones en el hematócrito, ¿ok? Así que, por ejemplo, tienen una vida adentro, aumenta el volumen, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, sí o sí en embarazadas vamos a encontrar modificaciones en el hematócrito. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento ha sido la única. Pero el compañero Moyano, perdón, nos acaba de decir de qué pasaría si hay una alteración de hemo-GRM, pero la plaqueta y glóbulos blancos están estables en su rango normal. Hemograma, perdón. Sí, porque no entendía. ¿Qué pasaría si hay una alteración del hemograma, pero las plaquetas y los glóbulos blancos están estables? Ya, mira, es que sí, el hemograma tú lo ves de una forma general, porque recordemos, tenemos la serie blanca, tenemos la serie roja y tenemos las plaquetas, pero en sí tú puedes verlo por patologías separadas, puedes ver solo plaquetas o puedes ver solo serie blanca o puedes ver solo hemograma. Entonces, puede suceder que tienes una alteración en el hemograma, tienes un aumento de una infección, por ejemplo, y hay modificación, puede ser una infección viral, una infección bacteriana, hay una leucocitosis o dependiendo del estado en el que ésta se encuentra, hay una leucocitopenia. Entonces tú puedes tener esas alteraciones sin que los otros parámetros se encuentren alterados. O puedes tener, por ejemplo, una trombocitopenia autoinmune, que en la costa de cierta forma son bastante frecuentes, relativamente, claro. No es que son muchos casos, pero para el tipo de enfermedad sí hay varios casos. Entonces, estas plaquetas se pueden encontrar aumentadas sin necesidad de que los otros parámetros se encuentren alterados. Ok, bueno. Si no hay otra pregunta, entonces continúo con bioquímica. Ok, bioquímica. Entonces, también aquí es importante lo que recalqué al principio, porque no es que vamos a mandar en cualquier tubo para hacer bioquímica, simplemente toma, hazme la bioquímica y te doy en cualquier tubo. No, porque necesita un cuidado especial, o sea, cada tubo para cada cosa. Entonces, ¿qué podemos pedir en bioquímica con respecto a diabetes, con respecto a glucosa, glucemia? Glucemia, glucosa. Cabe recalcar que hay ¿cómo se podría decir? Según cada escuela clasifica
qué es un estado normal de glucosa y qué es una prediabetes o qué es una diabetes. Entonces, según el país donde te encuentres, según el reactivo que uses, según los criterios en los que te bases, vas a tener unos parámetros diferentes. En el caso, yo me baso en Medicina de Urgencias de Murillo, un buen libro por si acaso, es de donde he sacado la información, también de Harrison, Cecil, buenos libros. Entonces, ok, hay quienes clasifican la diabetes entre 700, perdón, estado normal, no diabético, de 70 a 100, y prediabetes de 100 a 125 y ya diabetes de 125 en adelante. En este caso, está usando que el suero, la glucosa en suero oscila entre 70 a 110 miligramos. Y algo que hay que recalcar, que por ejemplo la sangre capilar, cuando utilizamos tira reactiva, ya voy a hablar más adelante de esto, pero en emergencias, cuando ustedes llegan, por lo general llega un paciente sin respuesta, entonces ustedes lo primero que hacen, glucotest, que es lo que vemos en la imagen y hay en toda emergencia. ¿Ok? Y algo importante, mayoritariamente se usa alcohol para limpiar la zona, pero lo recomendable sería usar jabón. Y en el glucotest, la glucosa normal vendría a ser entre 60 a 95 miligramos. Síntomas indicativos de diabetes mellitus, o cuando yo mando un glucotest, o cuando hago una glucosa, ¿ok? Estoy pensando en una sospecha de descompensación de diabetes aguda, una disminución del estado de la conciencia, típico, una crisis de agitación o alteración del comportamiento, una crisis epiléptica o estatus o déficit neurológico focal. Cabe recalcar que una de las estructuras afectadas por este vendría a ser el cerebro. Entonces, bueno, una intoxicación aguda, bien debida a fármacos hipoglucemiantes o a medicamentos tóxicos que favorecen el desarrollo de la hipoglucemia. Otras situaciones clínicas, obviamente, insuficiencia hepática, las vías, pancreatitis, obviamente, insulina, glucagón, hígado, páncreas, ¿ok? Entonces, todas estas alteraciones me van a repercutir, sea insulina o sea glucosa, respectivamente, claro está. Ok, hiperglucemia. Hablamos, como dije, depende de los valores referenciales que ustedes tengan y del laboratorio. ¿Ok? Entonces, una glucemia mayor a 110 miligramos de decilitro y 126 miligramos de decilitros, si sale esa glucosa, esa glucemia, perdón, debe corroborarse días después o hacer una glucosa al azar, un glucotest al azar. Y obviamente con los síntomas clínicos, síntomas insignos, que poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso inexplicable, la triada. O ¿dónde más se produce hiperglucemia? Una cetoacidosis diabética. Cuando hablamos de una cetoacidosis diabética, estamos hablando de que hay hiperglucemia, puede haber cetonuria o hay cetonuria y hay acidosis metabólica. En una descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica. En esta cursa con hiperglucemia, hiperosmolaridad también. Pero hay que recalcar, si esta además se acompaña de pérdida o alteración del estado de la conciencia, podríamos estar hablando de un coma hiperosmolar. Entonces, secundaria a otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades? Pancreatitis aguda, enfermedad de Cushing, hipertiroidismo. Los estados basales, los estados metabólicos se encuentran alterados. Iatrogénico. En iatrogénico puede ser secundario a tratamiento con glucocorticoides, con tiazidas o salicilatos.
Y fisiológicas tenemos que pueden ser transitorias o leves, o no se acompañan de glucosuria. Y estas pueden estar por excitaciones psíquicas, esfuerzos musculares y durante la menstruación. Ricardo Cabrera dice, disculpe la interrupción, pero los parámetros a nivel de glucosa también tienen que ver con la contextura. Claro, tiene que ver con la edad, con el estado físico y interfieren varios factores. Ok, entonces hipoglucemia. Ok, cuando hablamos de hipoglucemia, estamos hablando, varía si es que es por ensuero o si es que es con el glucotés. Entonces, la disminución en, en sangre capilar, o sea, del glucotés, cuando es menor a 50 miligramos de decilitro, y en el suero cuando es menor a 55 miligramos de decilitro. Aquí, como había mencionado también, tiene que ver mucho la edad, el sexo, la actividad física, el tipo de medicación. En estos pacientes puede haber, por ejemplo, un tratamiento de se encuentra con insulina o calcularon mal la dosis de insulina o se pusieron la dosis de insulina, pero no comieron sus alimentos después de aplicárselas o comieron menos o no comieron para nada o están tomando una dosis muy alta para ellos cuando es por vía oral. Ok, en pacientes que hacen ayuno prolongado o en personas que hacen ejercicio intenso. Bueno, amilasemia. Entonces, en relación con la glucosa, la amilasa también. Ok, que hablamos de amilasemia, la amilasa vendrá a ser una enzima, ¿no? Y esta está originada en el páncreas. Cabe recalcar que hay diferentes tipos de isoenzimas, eh, hay las bucales también, las salivales, pero la que nos interesa ahorita vendría a ser propiamente la pancreática. Sus valores séricos normales son de 53 a 123 unidades internacionales litros. Indicaciones. Cuando tenemos una sospecha de pancreatitis aguda, un dolor abdominal, el paciente llega con dolor abdominal, hacemos la exploración física, pensamos en una pancreatitis aguda, mandamos amilasa. ¿Okay? Por ejemplo, las pancreatitis agudas no complicadas, eh, las pancreatitis agudas no complicadas, la amilasa sérica puede encontrarse elevada precozmente a las 2 o 3 horas, ves los estudios las encuentras elevadas. Y a las 24 o 36 horas estas se pueden elevar en un pico máximo. Y 48 a 72 horas de presentado del cuadro, estas pueden volver a su valor normal. Pero, dato importante, pero hay pacientes que no van a presentar alteraciones en la amilasa. ¿Y qué digo aquí? No, no tiene nada. No, claro que no. Hay pacientes en los que se puede presentar una pancreatitis aguda sin necesidad de modificaciones en la amilasa y esta pancreatitis también podría ser grave, no propiamente porque no tenga la amilasa elevada. Para eso también tenemos los criterios en los que se mandan estudios por imágenes, la clínica y aparte los valores de laboratorio. Si tienes 2 de 3, puedes pensar en una pancreatitis, pero ahorita estamos enfocados solo en exámenes de laboratorio, ¿ok? Uria. Bueno, cuando hablamos de uria, estamos hablando del catabolismo proteico. Y los valores normales son de 11 a 54 miligramos de decilitro. La producción de
bueno, los valores de estos dependen de las proteínas que llegan al hígado y de la integridad, claro, del hígado. En condiciones normales, ¿a qué hago referencia a condiciones normales? Cuando el riñón filtra bien, hay un flujo urinario normal, que un flujo urinario normal vendrá a ser 120 ml hora. Entonces, la urea se eliminaría por el riñón, pero recordemos de que la urea se reabsorbe más o menos el 40%. Entonces, como es filtrada esta, podríamos utilizarla como un parámetro para valorar el estado del riñón, pero secundario. ¿Cuál es primario? La creatinina, obviamente, porque la creatinina no se reabsorbe. Ok. En algunos parámetros, algunos laboratorios utilizan el VUM, el nitrógeno úrico, y aquí podemos observar una fórmula para transformar estos valores. Okay. Entonces, ¿cuándo pedimos urea? Pedimos urea cuando tenemos una sospecha de insuficiencia renal aguda. En esta enfermedad puede haber una elevación sérica de la urea y obviamente se va a acompañar con un incremento de la creatinina plasmática. En el empeoramiento de la insuficiencia renal crónica ya diagnosticada, puede haber cifras de urea mayor a 260 miligramos decilitro o de un nitrógeno ureico mayor a 120 miligramos decilitro. Entonces, estos ya son criterios para diálisis. Algo que quiero recalcar es que, por ejemplo, no, lo digo en creatinina. A ver, sospecha de hemorragia digestiva alta. Cuando tenemos una uremia mayor 2 o 3 veces a su valor normal, en presencia de creatinina plasmática normal, esta va a sugerir el diagnóstico. Ok, valoración clínica. Entonces, nosotros podemos tener patologías prerrenales, posrenales, intrarrenales, en este caso, extrarrenal y renal. Cuando hablamos de una patología extrarrenal, puede ser por un excesivo aporte proteico, tiene una hiperalimentación, o tiene una hemorragia digestiva, o tiene una patología que aumenta el catabolismo, por ejemplo, la sepsis, la fiebre o el estrés. Y también hay fármacos que modifican el metabolismo, por ejemplo, las tetraciclinas y los glucocorticoides. Y cuando hablamos de renal, hay muchas patologías, pero estas disminuyen el aclaramiento renal. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda. Igual, son más patologías, pero para resumir, creatinina plasmática. Como dije, creatinina y urea van de la mano, ¿ok? ¿Y de qué sea? De catabolismo muscular. Y los valores son de 0,6 a 1,2 miligramos. Hay laboratorios que te dan valor de 0,5 a 1. Entonces es importante estos valores, los valores referenciales. Como ya he mencionado, la creatinina se filtra toda, así que nos permite valorar el filtrado glomerular. Entonces, la creatinina va a depender de la edad, depende del sexo, depende del peso y factores X, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la creatinina también? Acordemos que hay fármacos que se filtran o que se excretan por el riñón, otros se modifican por el hígado, etc. Entonces, hay fármacos que tenemos que tener cuidado si es que el riñón está funcionando de manera correcta. Entonces calculamos la velocidad de filtración glomerular para valorar si es que debemos modificar las dosis.
Mm, ok, entonces tenemos una de las fórmulas que es de la de Cockcroft, que nos permite valorar la velocidad de filtración glomerular o el aclaramiento de creatinina. Entonces en esta varía solo por el final, que tenemos que multiplicar 0,85, si no mal recuerdo, en el caso de ser mujeres. Entonces tenemos 140 menos años de edad, podría ser 22 años, 23 años. Y esto lo restamos, 140 menos años de edad, por los kilogramos en peso, un ejemplo, 70 por la creatinina dividido. Creatinina plasmática podría ser el valor normal, un 1 por 72. Un ejemplo de un hombre saldría un filtrado más o menos de 110, 105, grosso modo. Entonces, esto es importante para ver, como dice aquí, la insuficiencia renal crónica en fase estable, pero cuando es insuficiencia renal aguda o progresión en insuficiencia renal crónica o miembros amputados o grandes quemados, estos valores o estas ecuaciones, eh, hay otras que son más específicas para estos casos. El agravamiento de la insuficiencia renal crónica. En este caso, las cifras de creatinina mayor a 10 miligramos decilitro constituyen indicaciones de diálisis. ¿Okay? Eso es importante. Otra cosa que acordémonos que las nefronas, conforme vamos envejeciendo, van disminuyendo en número. Y conforme van disminuyendo en número, podríamos decir, bueno, va empeorando el riñón. Claro, con la edad sí, pero no de forma tan brusca. Entonces, las demás nefronas ocupan ese lugar, o sea, ocupan esa función y filtran un poco más, filtran un poco más. Entonces, para que haya modificaciones tanto en la creatinina como en la urea, cerca del 50% de las nefronas deben estar fallando para que las cifras de urea y creatinina, se modifiquen. Entonces, puede llegarte un paciente con una insuficiencia renal leve, pero con unos valores de creatinina y urea levemente modificados. ¿Ok? Lo que quería recalcar en antes en urea, pero esperé mejor a que sea en creatinina. Por ejemplo, un paciente llegó con una creatinina de 0,5, pero a las 12 horas, a las 6 horas le vuelves a hacer exámenes de controles y te sale que la creatinina ya no está en 0,5, está en 1. Hay personas que podrían decir, bueno, está en el valor normal, no le presto atención, pero no hagan eso, porque si lo vemos de otra forma, estaríamos viendo de que la creatinina está al doble del valor que tenía en el principio. Entonces, esos datos son importantes para un buen diagnóstico. Ok, valoración clínica. La elevación de la creatinina. En insuficiencia renal. Cuando ves que hay un aumento de creatinina, hasta que no se demuestre lo contrario o sea por otras patologías asociadas, piensa que ese paciente tiene una insuficiencia renal. En circunstancias de origen de grandes aumentos de la creatinina sinasa, por ejemplo, hay traumatismos y se liberan. Hay en enfermedades musculares degenerativas o rhabdomiólisis, destrucción muscular, o en levantadores de pesas. Estas personas tienden a comer grandes cantidades de carne y eso también causa modificaciones.
o propiamente porque tienen una mayor masa muscular, hay un aumento de esta creatinina. Ok, algo sumamente importante, cociente urea-creatinina. La relación es 15:1, puede ser hasta 30:1 y puede estar alterado. Puede haber disminución de este cociente o puede haber un aumento de este cociente. Aquí una tabla que encontré me pareció bastante buena. Entonces, la relación del cociente, aquí nos da los valores. La relación del cociente nos va a hacer pensar si es que esta es prerrenal, si es que esta es posrenal, si es que esta es intrarrenal. También hay otras fórmulas que nos permiten con la creatinina en 24 horas, creatinina urinaria, con, con otras variables. Pero bueno, entonces podemos hacerlo tanto con el nitrógeno úrico y creatinina o con la urea creatinina. Es una buena tabla, pero para poder acabar todo me la voy a saltar, pero cabe recalcar que es bastante importante esta tabla. Ok, ya. Entonces, ¿qué puede causar un aumento del cociente o qué puede causar una disminución del cociente? Entonces, situaciones que disminuyen el flujo urinario. Eh, Hay un incremento de la reabsorción de tanto urea, mientras que las cifras de creatinina no se modifican. O sea, hay aumento de urea y la creatinina no se modifica, porque si es que hay una disminución del flujo urinario, la creatinina sigue excretándose porque no se reabsorbe. A mayor éstasis, mayor reabsorción. ¿Ok? Por tanto, en la insuficiencia renal, prerrenal y posrenal, hay un cociente urea-creatinina aumentado. ¿Ok? En la hemorragia digestiva alta también. ¿Y dónde encuentro un cociente, una disminución del cociente urea-creatinina? En la insuficiencia renal, en dietas hipoproteicas o enfermedades hepáticas, o en traumatismos masivos, rhabdomiolis, etc. Bilirrubina, ok, bilirrubinemia. Este se produce por el catabolismo de los grupos hemos de la hemoglobina y de la mioglobina. La hemoglobina se transporta en la sangre, la bilirrubina, unida a la albúmina. Esta y forma la bilirrubina indirecta o no conjugada. Importante esto, bilirrubina directa o no conjugada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una bilirrubina directa o conjugada. Cuando hablamos de bilirrubina indirecta o no conjugada, es la que se transporta unida a la albúmina y que tiene que pasar o tiene que conjugarse en el hepatocito para que sea soluble, o sea, sea conjugada, sea directa. Esta va a ser excretada por la bilis, por el intestino. Entonces, se va a convertir ahí en urobilinógeno y se convierte en las heces, es lo que le da el color a las heces. Cuando la bilirrubina directa no se puede excretar por el intestino, por una obstrucción biliar, por ejemplo, o por una enfermedad hepática, el riñón va a ser quien va a cumplir ese papel en la eliminación. Y es aquí donde se produce la bilirrubinuria o la coluria, importantísimo eso. ¿Ok? Entonces, cuando hay bilirrubinuria, esta va a indicar una hiperbilirrubinemia con predominio directo. ¿Ok? Hiperbilirrubinemia con predominio directo. ¿Y por qué con predominio directo? Porque la bilirrubina indirecta es liposoluble, entonces no puede ser eliminada por el riñón. ¿Ok? Las concentraciones plasmáticas son 0,2 a 1 miligramos decilitro. Ya. Indicaciones.
Como podemos ver, la esclerótica tiene un tinte amarillo. La piel, hay que recalcar que cuando se hacen estos exámenes hay que tener una buena eliminación, una buena iluminación para no confundir. ¿Ok? Pero si te llega un paciente con ictericia, tienes que pensar en mandarle exámenes de bilirrubina y las diferentes que ya voy a seguir hablando. ¿Para qué? Piensa si es que hay una hiperbilirrubinemia y si es que en tal caso hay una hiperbilirrubinemia, ¿de qué tipo es? Si es que es directa o si es que es indirecta o si es una mixta. Porque según te den los valores, sea una hiperbilirrubinemia indirecta o una hiperbilirrubinemia directa, vas a pensar en patologías diferentes. Ok, entonces cuando hablamos de una hiperbilirrubinemia indirecta, esta la vamos a definir por una bilirrubina no conjugada, mayor a 0,75 miligramos decilitros, y la bilirrubina directa va a representar menos del 20% de la bilirrubina total. En la hiperbilirrubinemia exclusivamente indirecta va a haber vamos a tener que descartar hemólisis. Cuando pensamos en hemólisis, cuando tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia directa o conjugada, esta se puede elevar a valores de mayores a 0,4 miligramos de decilitros. ¿Y en qué vamos a pensar? En una hiperbilirrubinemia directa en colestasis, ¿ok? Esta puede ser intrahepática o extrahepática, y cabe recalcar de que eh, tenemos otros exámenes, tenemos exámenes de imagenología, pero al principio es accesible y nos va a permitir tener una guía diagnóstica. Entonces, y si el aumento va a ser expensas de ambas fracciones, podemos pensar en una insuficiencia hepatocelular. ¿Ok? Aminotransferasas, AST y ALT. ¿Okay? Antes se las llamaba GOT y GPT, pero actualmente es AST y ALT. Entonces, estas son el aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Y se presentan en diferentes células. Por ejemplo, la AST o GOT, llamada antiguamente, se encuentra en el citoplasma de las mitocondrias y las células miocárdicas, musculoesqueléticas, renales, cerebrales, hepáticas. Entonces, si yo quiero valorar el hígado, ¿pensaría en AST? No, porque se encuentra en diferentes partes del cuerpo. Entonces yo predominantemente pediría GPT o ALT, que es lo mismo. Pero en algunos casos mandan las dos, AST y ALT, ¿ok? No hay problema con eso. O siendo más específicos, si pienso en hígado, pienso en ALT. ¿Por qué pienso en ALT? Porque esta se encuentra mayormente en el citoplasma del hepatocito. Y cuando hay lesión hepática, es la que se va a alterar, es la ALT. Entonces, los valores normales los podemos ver aquí. La AST de 10 a 40, sí, de 9 a 25 unidades internacionales litro en la mujer y de 10 a 40 unidades internacionales litros en el hombre. Y de 7 a 30 unidades internacionales litro en la mujer y la LT. Y en el hombre de 10 a 55 unidades internacionales litro. Okay. Algunos en la etapa estudiantil hay doctores que dicen sí, tienen que aprendérselo, todos estos valores. Hay doctores que dicen no tienen que aprendérselos, pueden verlos. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una evolución o ustedes ven la evolución de otro doctor, solo sale, por ejemplo,
la mayoría de los doctores pone solamente los valores patológicos. Entonces le pone una ALT de 80. Entonces ahí, claro, cuando ustedes ven el examen propiamente, ustedes pueden ver ALT, tiene 80, valor referencial de 7 a referencias, sino que 80 unidades internacionales litros. Entonces ustedes ya tienen que saber, ya tienen que decir, sí, esto está elevado, entonces está elevado, ¿qué tanto? Está modificado, ¿qué tanto? ¿Ok? Indicaciones. Cuando pensamos en ictericia, en insuficiencia hepática, en hepatitis, con la que hepatotóxico, podemos pedir ALT, pero cuando pensamos en una cardiopatía isquémica aguda, no vamos a pedir ALT, pedimos preferentemente AST. Okay. ¿Qué patologías podríamos pensar aquí? Hepatitis aguda, o sea, esta también crónica, sea causada por los virus. Entonces, en el caso de que sea una hepatitis viral, ustedes pueden encontrar valores de 300.000 unidades internacionales litros. Pero porque no haya valores de 300.000 unidades internacionales litros, no van a decir que no es una hepatitis viral, porque puede haber valores, con que sea valores superiores a 1.000 unidades internacionales litros, ustedes ya pueden pensar en una hepatitis viral. ¿Ok? Y claro, tienen demás exámenes todavía por confirmar, pero ustedes ya tienen, ustedes ya tienen una idea diagnóstica de hacia dónde ir. La hepatitis de origen alcohólico. Aquí podríamos tener presente la relación urea-creatinina, pero no propiamente por esos valores, sino porque también aquí hay una relación AST-ALT. Cuando hay una hepatitis de origen alcohólico, hay una relación 2:1 en AST-ALT, pero cuando hay una de origen viral, perdón, cuando hay una de origen no viral, puede haber una elevación de ALT que de AST. Otra patología que podríamos aquí podría ser la colestasis, que a diferencia de las agudas o crónicas, esta puede presentar valores de aminotransferas. Puede subir en las primeras 8 a 12 horas y puede presentar un pico max 3 a 5 menos. Y otras patologías. Fosfatasa alcalina. Ok. Más que todo para la relación hepática, no voy a profundizar tanto en otras patologías, pero la fosfatasa alcalina nos sirve para otras patologías. Pero cuando hay una elevación en una hepatopatía y hay una elevación de la fosfatasa alcalina, nosotros podríamos estar pensando en una obstrucción del árbol biliar, una hepatitis colestásica o una lesión infiltrativa. Proteína C reactiva. ¿Okay? Hay muchos aspectos en donde se puede utilizar la proteína C reactiva. Esta es una proteína de fase aguda, claro está, y puede aumentar en los procesos inflamatorios, procesos infecciosos y traumatismos, quemaduras, infartos tisulares y neoplasia. Los valores normales están en 5 miligramos litro. Y, ok, ¿dónde los voy a ocupar? En apendicitis agudas, pancreatitis, enfermedad inflamatoria pélvica y neumonía. Cuando pienso en apendicitis aguda, no es propio para
diagnosticar, sino para ver su evolución. Cuando está una pancreatitis, perdón, apendicitis aguda, podemos descartar apendicitis aguda cuando la evolución del cuadro es de más de 12 horas y los valores de proteína C reactiva van a ser menor a 25 miligramos de decilitro. Descartamos una apendicitis. Cuando tenemos una pancreatitis aguda, valores de 210 miligramos de decilitros nos van a permitir diferenciar entre pacientes con pancreatitis leve o una pancreatitis grave, una enfermedad inflamatoria pélvica. Valores más elevados de la proteína C reactiva se relaciona con casos más graves. Y en lo que es neumonía, aquí podemos ver, por ejemplo, en el aspecto de COVID, se medía mucho la proteína C reactiva. Entonces, aquí podemos ver no tanto si es de origen viral o es de origen bacteriano, nada que ver, sino que más relacionamos al tratamiento farmacológico. Si es que este tratamiento farmacológico le está yendo bien al paciente o no le está yendo bien al paciente. Por ejemplo, en la neumonía vírica, podemos pensar en un fracaso, si lo fracaso de terapéutico, si la proteína C reactiva es mayor a 100 miligramos litro. Bueno, entonces, además de lo que acabo de decir ahorita, la concentración sérica de proteína C reactiva se va a correlacionar con varios síndromes. Estos síndromes pueden ser procesos inflamatorios e infecciones virales, una proteína C reactiva de 10 a 40 miligramos de decilitros, procesos inflamatorios activos, infección bacteriana, 40 a 100 miligramos litro, o infecciones bacterianas graves y grandes quemados, que son mayores a 100 miligramos litro. No hice la diapositiva. Pero, bueno, ahí está. Lo más en China. ¿Alguna pregunta está ahí o no? Al parecer no, Kevin, no hay dudas. Sí, sigue la conexión estable o no. Te comento que sí hubo un pequeño fallo de tu conexión, se te escuchó entrecortado, pero no mucho, sí se te comprendió. Para continuar y terminar como tema, vamos a hablar sobre la gasometría. Esto a nivel de UCI es sumamente usado, sumamente usado. Tanto así que cada unidad de cuidados intensivos tiene su propia máquina para hacer gasometría casi inmediato. Y también en las emergencias. ¿Okay? Entonces, eh, aquí podemos ver muchos de los casos en los cuales podemos utilizar una gasometría, paro cardíaco respiratorio, EPOC, y bueno, diferentes en las que hay una modificación respiratoria, afección pulmonar, estados hemodinámicos, ¿ok? Entonces, en resumen, para decir eso. ¿Y cuáles son los parámetros que más importantes en la gasometría? Porque realmente hay muchísimas fórmulas que en emergencia se usan y hay muchos criterios diagnósticos, ¿cómo podría decir? Formas de llegar al diagnóstico con gasometrías y con la clínica, ¿ok? Pero ¿en qué nos vamos a enfocar? Es en la presión arterial parcial del oxígeno y en la del dióxido del carbono, en el bicarbonato, ¿ok? Que son los aspectos más importantes.
Entonces, cuando hablamos de... cierto. Al principio mencioné lo de los tubos. Hay tubos específicos para hacer gasometrías, pero la realidad es que en muchos casos no se cuenta con esos tubos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hepariniza una jeringuilla y se coge heparina, se le pone un anticoagulante y en los bordes de estas jeringuillas se va haciendo que las paredes de estas tengan el anticoagulante para de ahí inmediatamente hacer el estudio, la gasometría. Pero hay casos en donde quedan excesos de heparina y estos pueden producir una acidificación de eso, porque es algo que se hace frecuentemente. Al día, dependiendo en el hospital o en la clínica donde se trabaje, se pueden hacer 20, 30 gasometrías, depende de la amplitud de pacientes, entonces es importante eso, ¿ok? Cuando, bueno, vamos a hablar de la presión parcial arterial del oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial. La medición de la presión de oxígeno evalúa el grado de hipoxemia de un paciente. Este puede disminuir con la edad y depende de la temperatura. Indicativas de insuficiencia respiratoria, cifras de presión parcial de oxígeno inferiores a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué puede en donde encontramos disminución del oxígeno inspirado, o sea, la PO2. Esto es un parámetro a nivel de UCI bastante utilizado. ¿Okay? Podemos encontrar en la hipoventilación como consecuencia del incremento de la presión de dióxido de carbono. También en el desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, en las alteraciones de la difusión. Hay daños pulmonares, por ejemplo, en donde las estructuras donde se produce la hematosis se encuentran dañadas, hay daño pulmonar, etc. En los shunt o cortocircuitos derecha-izquierda, hay traspaso de sangre desoxigenada, sangre oxigenada, y esto causa una menor, o sea, dependiendo del grado, hay o una menor cantidad de oxígeno en la sangre arterial, o puede haber bastante disminución dependiendo del grado de esta patología. Y aquí vemos una de las causas de hipoxemia, pero bueno, ya resumí algunas hace un momento. La presión parcial arterial del dióxido de carbono. En esta vendría a ser la cantidad de dióxido disuelto en la sangre arterial y esta va a valorar el estado de ventilación pulmonar y va a participar en la regulación del pH sanguíneo con el sistema de tampón bicarbonato, importantísimo. Y esto se va a producir normalmente por el metabolismo celular, que estos residuos se van a liberar en la sangre y van a ser llevados en forma de bicarbonato, ácido carbónico a los riñones y a los pulmones. Podemos tener un aumento o una disminución. Cuando pensamos en aumento, estamos pensando en hipercapnia. Cuando hablamos de hipercapnia es por encima de 43 milímetros de mercurio, perdón. Y estos son los que conllevan a la hipoventilación alveolar. La hipercapnia como clínica puede originar vasodilatación, puede aumentar la presión intracraneal, cefalea, disminución del estado de conciencia y aumento de la sudoración. Asimismo, puede causar taquicardia, hipertensión.
Y si es que esta hipercapnia es grave, puede tener el efecto contrario. En el centro respiratorio origina hiperventilación en fases tempranas e hipoventilación en fases tardías. Recordemos de que estos centros se desensibilizan en algunos momentos cuando ya los estímulos son muy prolongados. Y en los casos de disminución se denomina hipocapnia y es una presión parcial arterial del dióxido de carbono menor o por debajo de 37 milímetros de mercurio. Y sus causas pueden ser la hiperventilación, puede ser de origen respiratorio, hipoxemia no hipercápnica o psíquico, las personas que modifican su respiración. También puede ser neurológico o como mecanismo compensador en el caso de acidosis metabólica. Ok, pH. Cuando hablamos de pH estamos hablando del potencial de hidrogeniones. Para no utilizar palabras tan técnicas, mayor cantidad de hidrógenos, acidosis, menor cantidad de hidrogeniones, alcalosis. Sí, pH. ¿Ok? Entonces, las alteraciones clínicas, la interpretación clínica. Podemos tener acidosis cuando el pH está por debajo de 7.35. Podemos tener alcalosis cuando el pH está por encima de 7.45. Y esta acidosis y esta alcalosis puede ser tanto respiratoria o puede ser metabólica. Hablamos de una acidosis respiratoria o una de alcalosis respiratoria cuando hay un aumento o una disminución del dióxido de carbono, de la presión parcial arterial del dióxido de carbono. Y hablamos de una metabólica cuando hay disminución o aumento del bicarbonato. Entonces, aquí es importantísimo esto. ¿Cuáles son los dos factores que modifican o que tenemos que tener presente? La presión arterial del dióxido de carbono y el bicarbonato. Estos son los que nos van a ayudar, van a compensar o son los que van a causar propiamente la patología. Ok, entonces, bicarbonato. El bicarbonato es una de las principales sustancias transportadoras del organismo y el parámetro va a definir las alteraciones del pH de origen metabólico. La mayor parte del dióxido de carbono va a circular en la sangre como bicarbonato y la concentración sérica va a ser fundamental para, va a ser fundamentalmente regulada por los riñones. Okay, la interpretación clínica. Cuando hay un aumento de este bicarbonato, puede haber una alcalosis metabólica. ¿Ok? Siempre que ésta sea lo suficientemente intensa para aumentar el pH. O puede encontrarse en una alcalemia metabólica compensada. O también actúa como los mecanismos compensadores, como en la acidosis respiratoria. Y una de las causas principales para la modificación de este va a ser el aporte de alcalio exógeno. Por ejemplo, no se calcula correctamente la dosis del bicarbonato y se causa una modificación. O la pérdida de ácidos. Tenemos el ácido clorhídrico cuando se producen vómitos. Se está perdiendo un ácido. Entonces, aquí hay un desequilibrio. Y puede producir esto una hipopotasemia. Recordémonos que sustancias parecidas se intercambian para mantenerse. Este cambio, en este caso, podría ser el bicarbonato. Y este puede producir hipoventilación compensatoria. Y en el caso de disminución, tenemos la acidosis metabólica. Puede ser por un descenso para intentar disminuir el pH.
también una acidemia metabólica compensada. En este caso va a haber un descenso del bicarbonato y este no modifica el pH porque la compensación respiratoria actúa aquí y este va a incrementar la eliminación del dióxido de carbono y como mecanismo compensador de una alcalosis respiratoria, aunque en menor medida. Y uno de los datos que puede causar el descenso de bicarbonato puede originar confusión mental, disminución del estado de conciencia, arritmias, insuficiencia circulatoria. Y bueno, eso sería todo. Dijeron 1 hora y media. Se acabó la 1 hora y media. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Gracias a ti, Kevin. Me parece que no hay preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, pues pueden alzar la mano y pues abrir el micrófono o escribirla por el chat. Me parece que Gloria Argotti tiene algo que decir. Adelante, Gloria. Me parece que alzó la mano de forma eh, de accidente, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, Kevin, te agradecemos por tu ponencia y esperamos verte en la próxima, porque la verdad nos has dejado con muchas ganas de volver a escucharte y con más ganas de que todos aprendamos de ti y de todo tu conocimiento. Gracias, Kevin. Gracias a ustedes por la atención. Espero tengan una muy bonita noche.